Ok. Bueno, entonces, si pues revisaron todos los conceptos de los recursos que están en la página, se pudieron dar cuenta pues que este tema de gestión de la innovación, allí pues hay eh, unos pasos a seguir, unas fases las cuales deben cumplirse para que este, al fin y al cabo es un proyecto, sea exitoso, se le pueda sacar la mayor cantidad de recursos posible, la mayor cantidad de beneficios. Entonces, ahí dentro de esos recursos revisados, pues está una serie de teorías y concepciones. Bueno, a mí en particular me pareció muy interesante el tema de las redes sociales, ¿verdad? Vamos a mirar el documento un momentico. La identificación de actores clave para la gestión de la innovación y el uso de las redes sociales. La importancia pues que actualmente reviste el uso de esta herramienta precisamente para conocer todo este proceso. Entonces empiezan por la identificación de esos actores claves en la gestión de la innovación, enfocándose a las redes sociales. Entonces aquí, como pueden ver, bueno, depende de muchos factores, ¿no? De la misma condición de la empresa que usted tiene o que usted va a crear o que está pensando en proyectar, en crear, qué tanto está alineada en el tema de innovación, ¿verdad? Ahí explicaba la profesora Ángela de la CUN. Bueno, estos son estudios estadísticos y pues ustedes saben pues que las empresas también ameritan todos estos estudios estadísticos para ver cómo avanza el país en estos temas de financiación, en el tema empresarial y enfocado en este caso al tema de innovación. Entonces hablaba de que de cada 100 empresas que intentan innovar, 6 consiguen el éxito. Entonces el primer paso es mirar si realmente la empresa, su deber ser, su misión y misión están alineadas en el tema de la innovación. Entonces vamos a seguir presentando aquí. Y pues allí hay otro recurso audiovisual que muestra una maestría en España, donde hay diversos autores que hablan sobre cómo sobrellevar el proceso de gestión de la innovación. Y todos coinciden en estas fases que vamos a mirar aquí. Entonces, eh, ¿cuál es el objetivo? Aumentar la creación de nuevos conocimientos. Fíjense que nunca nos hemos deslindado de que estamos hablando de innovación, nunca nos hemos apartado de la palabra proyecto, de la palabra metodología de la investigación. ¿Y de qué se encarga la metodología de la investigación? De generar nuevos conocimientos. Además aquí pues se generan nuevas ideas de técnicas que permitan que esos productos sean mejorados, que esos procesos sean mejorados y que esos servicios sean mejorados. Entonces nos habla de una serie de aspectos. Uno, la dimensión estratégica. Estos son los aspectos a considerar, los pasos a grosso modo a considerar. Son 4. La dimensión estratégica. ¿Qué tipo de innovación vas a implementar en tu empresa? Aquí se refiere pues más que todo a encaminar a la organización, a la empresa que ya tú tienes o que vas a proyectar en la misión y la visión. ¿Qué es la misión de una empresa? ¿Y qué es la visión de una empresa? Pregunto, ¿no? ¿Quién me contesta? ¿Qué es la misión de una empresa y qué es la visión de una empresa? Profe, la misión es la razón de ser de la empresa y la visión es a dónde quiere llegar la empresa en un tiempo determinado. Perfecto, ¿a dónde se proyecta? Entonces, si no tenemos alineados los conceptos de innovación a la misión y a la visión, estamos perdiendo el tiempo. ¿Qué pasa aquí? En la segunda fase, que es la identificación de ideas para desarrollar. ¿Qué se propone aquí? Que todos los miembros de esta comunidad, de esta organización, generen ideas creativas, ¿verdad?
que proyecten, pero que estén enfocados, que estén delimitados por esa misión y visión que tiene la organización. Aquí considera unos aspectos importantes, sobre todo para determinar qué es lo que se quiere, qué es lo que se debe innovar, ¿verdad? ¿Cuáles son los beneficios? Acuérdense también pues que también en esta parte, en la identificación y parte del desarrollo del proyecto, tenemos que aprender a identificar los riesgos de esa innovación, que ya lo hicimos en las semanas pasadas, en los capítulos anteriores incluso. Con la determinación de todos esos pasos a seguir, ¿verdad? Que son 4 también, para verificar o identificar cuál es el mayor riesgo en el desarrollo de un proyecto de innovación. Entonces aquí proponen estas 3 estrategias para este primer paso: vigilancia estratégica, benchmarking e inteligencia competitiva. Vamos a ver en qué consisten cada uno. Bueno, por aquí. El uso de la vigilancia tecnológica. Bueno, yo tengo que buscar las fuentes de información sobre esa idea de proyecto que yo quiero innovar, sobre esa innovación que pretendo realizar sobre el producto, sobre el servicio, sobre la organización. De esa información, pues yo clasifico la que más me interesa, la información más relevante. Bueno, y eso depende de esa misión que tiene la organización, de qué tipo es, ¿verdad? Obviamente que si nosotros estamos en una empresa, digamos en el sector agrícola, por ejemplo, tenemos que obviamente averiguar información en ese sector, ¿verdad? Entonces clasificamos, extraemos esa información relevante, lo último, porque es que yo no puedo tampoco ponerme a averiguar, investigar cosas o ya procesos ya de años, o sea, ya pasados de moda. Tengo que averiguar sobre el tema de innovación, sobre ese proyecto de innovación que yo deseo proponer, lo último. Entonces fíjense que no nos apartamos tampoco de la metodología de investigación. La metodología de investigación en este caso, ¿cómo se trabaja? En averiguar, ¿verdad?, cuál es la última información que existe al respecto del tema que deseamos innovar, a nivel mundial, a nivel regional y a nivel local. O sea, nos vamos de lo general a lo particular. Entonces, me debe interesar la información más relevante para que me sirva como sustrato, ¿verdad?, como base para el desarrollo de ese proyecto de innovación. Nosotros dependemos de un mercado y de las regulaciones de la ley, ¿verdad? También lo mismo, no podemos ir como caballo cochero, así, o sea, sin mirar a los lados, tenemos que mirar también en qué entorno nos estamos moviendo. Las regulaciones del mercado, la legislación, ¿no? Tenemos que estar también al tanto de esas leyes, de esas regulaciones y todo lo concerniente a la parte actual. No podemos buscar tampoco reglamentaciones ya pasadas de moda. Tenemos que buscar la información actual en cuanto a aspectos regulatorios y los aspectos de marketing. Trazabilidad de planes y formulación de estrategia. Bueno, cuando yo ya tengo toda esta información, tengo ya la detención de las fuentes de información, yo hice una extracción de las ideas más importantes, lo que más me interesa, hice una revisión de qué es lo que se contempla a nivel de la regulación estatal y a nivel del mercado, y de ahí yo construyo, ¿verdad?, un plan estratégico que me ayude a llevar paso por paso la realización de ese proyecto de innovación. Vamos a devolver a decir la siguiente, que es el proceso de benchmarking, punto de referencia. Es decir, quién soy yo con respecto
a mi competidor, a las empresas que están a mi alrededor en el mismo campo. Entonces, también requiere de una serie de pasos, ¿ya? Como es la planificación, es buscar el desarrollo de toda la información importante y pertinente que me sirva de base para la ejecución más adelante de mi proyecto de innovación. Entonces fíjense que tiene unos aspectos parecidos acá al uso de la vigilancia tecnológica, pero este más tiene que ver con toda esa información generalizada, una información más general. Acá pues es más específica, aquí ya todo lo que investigo a través de los datos, a través de esa información, es más que todo ya del mercado como tal, el mercado que se maneja. Entonces, es lo mismo, esa información, esa serie de datos los obtengo a través de información de fuentes primarias, secundarias, ¿verdad? Que pueden ser externos e internos. Vuelvo y digo, no nos apartamos de la metodología de la investigación. ¿De dónde yo obtengo la información que me permita hacer ese estado del arte, tener toda esa información, todos esos datos que me van a servir para tomar una decisión en el desarrollo de mi proyecto de innovación? De fuentes primarias y de fuentes secundarias y hasta de fuentes terciarias, ¿verdad? ¿Qué hago con toda esa información? Hago un análisis concienzudo y saco los elementos más importantes que conciernen a ese proyecto de innovación y pues con ello hago un análisis interno con los miembros de mi organización. Al hacer ese análisis con los miembros de la organización, hago una integración de todas las áreas involucradas. Obviamente ustedes saben que en una empresa, en una organización, se divide por áreas, ¿cierto? Entonces, se hace esa investigación, se obtienen esos datos de fuentes primarias y secundarias. Cada uno de las áreas de nuestra organización debe analizar esos datos que le competen, ¿verdad? Le competen a su área. Después de eso hacemos una integración de toda esa información, de todos esos elementos obtenidos en nuestra organización. Se sacan unas conclusiones, ¿verdad?, que nos ayudan a generar estrategias y procesos a través de un plan de acción. Todo tiene que ser concatenado, todo tiene que ser planeado, no se pueden llevar las cosas, digámoslo así, a la improvisación. Y después de ello, cuando ya creamos un plan de acción, cuando ya tenemos estamos realizando nuestro proyecto de innovación, lo estamos llevando a cabo, ¿qué viene? La etapa de monitorización, que es en la que evaluamos los resultados, evaluamos si realmente todo lo que concierne a estas etapas nos resultó. Fíjense que es igualito a la metodología de la investigación. La planificación, que es la idea y el planteamiento del problema. Los datos, que es la obtención de la información. El análisis, que depende de la información más importante y enfocada que te arrojen esos datos. La integración, que es como los resultados, ¿verdad?, y la discusión que se genera en torno a ese análisis. Y a partir de allí se toma una acción, que es lo que hay que hacer. Después que tomamos la acción, vamos evaluando cómo nos va. Esos son los puntos más importantes del benchmarking. Y la otra, les digo, me voy a volver un poquito. La otra parte de estos aspectos, de estas fases a considerar, es la inteligencia competitiva. Bueno, me adelanto aquí.
porque esta diapositiva pues me ayuda a explicar un poquito mejor. Bueno, entonces tenemos este proceso, que es el uso de la vigilancia tecnológica, el benchmarking y pues el análisis de todos los procesos competitivos, ¿verdad? Ya esto sí es netamente mirar hacia afuera. Esto es como analizar. La primera era analizar las fuentes de información. También, más que todo externamente. Esto es una mirada hacia adentro, hacia el interior de la empresa. Y vuelve es una mirada hacia el exterior, hacia el entorno. Porque fíjense que mira cómo es el comportamiento del mercado, cómo es el comportamiento de los productos, las industrias que son nuestras competidoras, los vendedores y competidores, y un punto pues creo que es de los más importantes, los consumidores, quienes son los que tienen la necesidad, quienes son los que nos obligan a innovar. Entonces, en este punto, fíjense que todos los aspectos son externos, después de haber hecho un análisis interno aquí. Y, por ejemplo, en los productos, tenemos que revisar la parte de esos productos que son parecidos al que nosotros estamos ofreciendo, o servicio, ¿verdad? O proceso. Y en esa parte debemos mirar qué podemos aportar como innovación, qué puede ser diferente a lo que las demás empresas, a lo que las demás organizaciones están ofreciendo. Entonces, habría que mirar cuál es el plus al final de cuentas que nosotros estamos ofreciendo para que ese proyecto de innovación sea exitoso. Vamos a devolvernos. Entonces, vamos por la segunda fase, ¿verdad? Que es la identificación de ideas para desarrollar. En la parte de desarrollo de los proyectos, aquí pues es ya pues la columna vertebral de este proceso, que es en la que aplicamos la metodología, esa metodología de la investigación de la que hemos venido hablando. La otra parte es la financiación de la innovación. Este es como el aspecto de justificación. ¿Dónde vamos a conseguir la financiación? ¿De qué recursos nos vamos a agarrar para poder llevar a cabo ese proyecto de innovación? ¿Cómo puedo justificar el gastarme ese recurso? ¿Sí será que vale la pena gastarme ese recurso en ese proceso de innovación, en ese proyecto de innovación, perdón? Y acá, en lo último, la explotación de los resultados. Es el último fase de este proceso de gestión. Entonces, es allí donde vamos a ver cuáles son los beneficios que obtenemos al llevar a cabo ese proceso de innovación, ese proyecto de innovación, perdón. ¿Cuáles son las utilidades que recibe nuestra organización al llevar a cabo esa parte de aplicación de ese proceso de innovación? Entonces, tenemos la dimensión estratégica. Obviamente, pues es el pilar, es la base del plan estratégico de una empresa. Fíjense que estamos hablando de una serie de fases, una serie de procesos. No se puede llevar nada, digamos, a la no planificación. No se puede llevar estas cosas porque es demasiado el riesgo, incrementas el riesgo, ¿verdad? No podemos llevar las cosas de manera improvisada. Todo tiene que ser bajo unas fases y una evaluación del proceso como tal. Entonces, es importante eso. ¿Por qué? Porque vamos a utilizar recursos. No lo olviden, vamos a utilizar recursos del tipo financiero, la organización, el personal como tal, ¿verdad? Y uno de los recursos importantes es el tiempo, la optimización del tiempo. Bueno, ahí hacen mención de los aspectos que tienen que ver también con la dimensión estratégica, con la confección o
digamos, el diseño de ese plan estratégico. Y algo importante, el autodiagnóstico. El autodiagnóstico pues va a depender de esa evaluación que usted haga después que ya aplique ese proyecto de innovación. Bueno, entonces hay un aspecto importante que menciona aquí, que es este: la realización de actuaciones innovadoras no ligadas al plan estratégico conduce a la utilización de recursos vitales en la obtención de resultados que pueden no ser relevantes en la actividad de la empresa. Entonces, si usted en primera instancia no enfoca ese proceso, ese proyecto de innovación a la misión y la visión de la empresa, segundo, no está pendiente o no considera importante la utilización de esos recursos de manera planificada en ese proceso de innovación que usted tiene pensado, pues obviamente que podrían perderse esos recursos vitales para la empresa. Entonces, importante, ¿por qué lo voy a hacer? ¿Será que es necesario que me gaste esa serie de recursos? ¿Será que sí me resulta gastarme esa serie de recursos para ese proceso de innovación que estoy haciendo? Bueno, entonces esto hace parte de la primera fase, de la identificación de las ideas a desarrollar, en la que pues todos y cada uno de los miembros de la organización aporta su idea de innovación. Entonces también hay una serie de pasos y una serie de aspectos como los objetivos, el alcance y los resultados esperados en la aplicación de estas tres estrategias que acabamos de mencionar. ¿Cuáles son las herramientas disponibles para la aplicación de estas tres estrategias? Vigilancia tecnológica, benchmarking e inteligencia competitiva. Bueno, ya esto lo vimos. Los aspectos de la vigilancia tecnológica, el proceso de benchmarking y la parte de lo que es la inteligencia competitiva, o sea, mirar hacia el exterior, cómo está el mercado, cómo está la industria, cómo están los productos, vendedores, consumidores y competidores. La segunda parte de esta metodología, el desarrollo de esta metodología, consiste en el desarrollo de los proyectos. No nos apartamos de la metodología de la investigación, nunca. Por eso es que la innovación tiene como herramienta la metodología de la investigación. Por tanto, es un proceso especial, no es un proceso como cualquier otro en la empresa. Porque recuerden que estamos gastando un recurso, equipo financiero, ¿verdad? El recurso humano también, los procesos y la idea, sí o sí, de un proyecto de innovación es que sea exitoso. Mirar cuáles son esos riesgos, cuáles son esas incertidumbres cuando estamos desarrollando los objetivos. Entonces lo tenemos que hacer de manera sistemática, paso por paso, así como lo hemos venido explicando. La explotación de resultados. Bueno, en esta parte tenemos que ver hacia dónde nos enfocamos en esta explotación de resultados. Si obtenemos una patente, si es una propiedad intelectual, o pues si tenemos un resultado de un proceso como tal, de competitividad. Entonces, esa explotación de resultados debe llevar el objetivo de que se consideren cuáles son los beneficios que obtenemos al aplicar ese proceso de innovación. Y de qué manera, porque eso también es importante, cómo proteger esa patente, esa propiedad de la empresa,
o ese proceso de competitividad. Que no nos roben la idea, ¿cierto? Si es una patente, una propiedad, una competitividad, que no nos roben la idea de innovación. Entonces, debemos conocer cuáles son las modalidades de protección de esos resultados, y principalmente si son resultados exitosos. Y también mirar cuál es, con respecto a esto, al aseguramiento de la innovación, cuál es la legislación existente y cómo la ley nos protege. Entonces, ¿qué pasa? Lo que les decía al principio. Una idea de innovación tiene que llevar la etiqueta de éxito, ¿verdad? La obtención de un beneficio. Es por eso que usted somete a su organización a todo este proceso, para, en lo posible, minimizar los riesgos. Si es posible, esquivarlos. Entonces, debemos tener en cuenta, al final, que esa idea de innovación, la empresa tiene que recibir un beneficio o beneficios. Y eso, pues, para que justifique todo lo que se ha llevado durante este proceso: la optimización de recursos, el uso de los mismos y todo lo que conlleva este proceso de aplicar un proyecto para innovar. ¿Sí me están escuchando? Porque a veces creo que estoy hablando solo. ¿Sí me están escuchando? ¿Me confirman? Aquí estamos, profe, aquí estamos. Ok, gracias. Bueno, entonces quisiera escucharlos en cuanto a todo lo que hemos hablado. ¿Qué se ha entendido al respecto? Hay una serie de procesos, como les dije, son 4. Cada uno de ellos lleva sus aspectos metodológicos a realizar, y al final de cuentas, pues, ¿qué queremos? La explotación de esos resultados. Que esa idea de innovación, pues les digo, lleve la etiqueta siempre de éxito. Porque si usted lleva a cabo esa idea de innovación, es para que sea redituable a todo el esfuerzo que usted ha hecho. Entonces, el objetivo, pues, es primeramente obtener esos resultados, y segundo, cuidar esos resultados, cuidar esa patente, cuidar esa propiedad o cuidar esa competitividad. Entonces, tenemos aquí aspectos como los modelos de negocio. Dijimos al principio que cuando usted tiene una idea de innovación, siempre, pues, debe enmarcarla en la misión y visión de la empresa. Pues bien, repito, de cada 100 son exitosos 6 proyectos de innovación. Entonces, fíjense, 6% de ese 100% es poquito. Eso estadísticamente es bastante poco. ¿Pero por qué sucede eso? Porque no se llevan a cabo todos estos procesos de gestión de innovación. El desarrollo sistemático de explotación de recursos de proyectos tecnológicos es la manera en que yo voy a sacarle el jugo a ese proyecto de innovación. Los beneficios múltiples que pudiese recibir ese proyecto de innovación, beneficiosos en la parte de utilidades para la empresa. Esta parte, la voz del cliente durante el desarrollo del proceso de innovación, importantísimo en esa columna vertebral del proceso. La opinión del cliente, ¿cierto? La opinión del cliente siempre es importante, porque nos da las pautas de esa necesidad del cliente y todo ese grupo de personas que tienen la misma necesidad que él. Entonces, aplicando
toda la parte de monitoreo, de autoevaluación y de evaluación del proceso, generamos conocimiento. Generamos toda esa experiencia, ¿verdad?, que puede ser documentada en la empresa y que ayuda a no cometer errores en próximos procesos de innovación. Y de hecho, cuando ya tenemos el análisis de este proceso, cuando ya tenemos el conocimiento, porque ya aplicamos experiencia, ¿cierto? Eso es un plus para la empresa, porque de pronto otros no tienen esa idea de innovación. Ese es el plus, es lo diferente, es lo que hace diferencia en la organización. Y eso, generalmente, es una de las características que hace que la empresa crezca. En cuanto a patrimonio, en cuanto, a todo lo importante, a todo lo conveniente, todo lo importante que tiene que haber en una empresa. Otra parte, identificación del conocimiento tecnológico en el entorno. Esto se enfoca a cuál fue ese conocimiento generado durante ese proceso de aplicación de la idea de innovación. ¿Qué aprendiste? ¿Qué resultados obtuviste? ¿Y cuál fue tu conclusión? Fíjense, metodología de la investigación, no se aparta, estamos pegaditos de la metodología de la investigación. ¿Qué idea nueva aportas al conocimiento empresarial? ¿Cuál es su efecto a nivel de la competencia? Porque hay algo que hay que destacar. Si tú tienes una idea de innovación exitosa, las otras empresas, obviamente, tu competencia se va a poner pilas y va a tratar de ser mejor que tú, que tu producto, que tu proceso, ¿verdad?, que tu organización, que tu servicio. Bueno, no sé si tengan alguna sugerencia, digamos, aplicarlo a la realidad. Esta es la revisión bibliográfica de este proceso de gestión de la innovación. Vamos a dar un ejemplo, a ver qué ejemplo podemos aplicar estas ideas de gestión de la innovación. Un ejemplo, vamos a tomarlo como siempre lo hemos hecho. Un ejemplo y aplicamos esta estrategia. Que ustedes pongan, que ustedes digan, que vean en su empresa, que vean en su emprendimiento. Fíjense que hay que llevar estas fases. Esta fase. El planteamiento del problema, la idea de innovación, entre paréntesis. La identificación de ideas para desarrollar. Entonces es ahí donde usted reúne a su personal, ¿verdad? Los pone a soñar, los pone a ofertar ideas innovadoras, cada uno en su área. Aquí pues el desarrollo del proyecto ya como tal, ya la aplicación del mismo. Usted utiliza un recurso en esa innovación de producto o de servicio, ¿verdad?, y genera unos resultados. Fíjense que no se aparta de la metodología de la investigación. La idea, planteamiento, metodología y resultado. Bueno, un ejemplo que quieran poner en una empresa, en una idea de innovación, una de las que ustedes mencionaron en su primer ACA. Una que ustedes quieran decir y hacemos el análisis aquí, a ver cómo se puede
aplicar cada una de estas estrategias. De cualquier ámbito. Yo siempre les pido la ayuda a ustedes porque yo siempre hablo de temas de salud. Entonces, para no ser monótono, para tener otros conceptos, para tener otras ideas, ¿verdad? Y la aplicación de las mismas a estos encuentros. En una empresa, por ejemplo, o en un emprendimiento. Yo sé que aquí hay bastantes emprendedores. A ver cómo analizamos una idea de innovación de su emprendimiento y la ponemos aquí, a ver cómo analizamos esos 3-4 pasos. Recuérdenme una actividad acá y la ponemos aquí en práctica para esta gestión. Una preguntita. Sí, dígame. ¿Con quién tengo el gusto? Buenas noches. No sé si soy el único. No. Preguntarles que la CAUS todavía no se me ve reflejada la nota. ¿Usted entró? ¿A qué hora entró usted? Perdón. Como a las 7:15. Bueno, no. 20, es que hasta las 7:10 sí dijimos qué pasó con lo del ACA. El ACA no se ha calificado todavía. Se empieza a calificar esta noche. Y ya, Dios mediante, mañana en la tarde ya tendrá su nota con su respectiva retroalimentación. Hay un tema que es que a algunos les aparece trabajos subidos por otro. Acuérdense que esta actividad la configuramos para subirla en grupo. Entonces por eso les aparece profe, así. pero que se subió en el rango de tiempo un compañero, digamos el domingo, digamos se subió en el rango predeterminado. Sí. Otro compañero ahí hizo su vida. Bueno, habría que mirar, habría que observar los trabajos subidos. Como lo dije al principio, se revisa el trabajo y el nombre de la persona que lo presentó, o personas, porque o sea, un compañero. Seguramente hay varios grupos, ¿no? Como fue que se configuró. Si alguien la presentó solo, pues Okay. Obviamente se le califica individualmente. Pero yo voy a revisar los trabajos como tal, ¿ya? Para que se califique lo que usted envió. Entonces, el plazo hasta mañana en la tarde, tipo 6, ya pues tendrá su nota y bueno, su respectiva retroalimentación. ¿Ok? Bueno, ¿alguien tiene una idea? Una idea de innovación. Uno de sus AK1. Recuérdenme. Y la aplicamos aquí, a esta estrategia. Alguien que me dé el ejemplo de su AK. De esos 101 ideas de innovación que ustedes aplicaron allí en la actividad AK1. Nadie. Bueno, yo voy a dar una idea de innovación en el área de la salud. Y ustedes me disculpan, ¿no? Yo sé que aquí son área administrativa, áreas de ingeniería. Pero es un simple ejemplo, ¿verdad? Bueno, entonces, simplemente para aplicarlo aquí a esta estrategia. Bueno, voy a utilizar el mismo ejemplo que he venido aplicando para la mayoría de los encuentros. Y como les cuento, este fue un proyecto el cual yo ingresé como requisito aquí al entrar como docente aquí a la CUN sobre un tema de investigación. Bueno, como yo me he desempeñado en el área de la salud, pues obviamente me fui por allí. Y no sé si les mencioné el tema de la innovación
en la atención en salud, en la consulta especializada. Entonces, les mencioné el uso de la telemedicina. Yo pues era de los que pensaba que a mí me formaron para atender pacientes presencialmente. Yo tengo que revisar al paciente, tengo que tomarle la presión, el pulso, la frecuencia respiratoria, preguntarle cómo se ha sentido, cuáles son los síntomas, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es un proceso de investigación también. Cada paciente es un proyecto de investigación. Al final usted hace un diagnóstico, el médico hace un diagnóstico y hace un manejo. O sea, usted obtiene mediante la metodología que es examinar al paciente y revisar exámenes un diagnóstico. Hace un análisis y hace un plan. O sea, ¿qué vas a hacer con ese diagnóstico que tiene el paciente? El tratamiento, entre paréntesis. Bueno, la pandemia nos ayudó a pensar en opciones diferentes, ¿verdad?, a la presencialidad. Todos sufrimos todas las consecuencias y las estamos sufriendo todavía, las consecuencias de la pandemia. De todo tipo, ¿no? Salud, tanto salud física como mental, ¿cierto? Hemos sufrido las secuelas en salud mental y física, y en el tema de conductas, en el tema, mucha gente quedó también con temas de insomnio, ¿verdad? Trastornos en el comportamiento, trastornos de la personalidad. Es la hora y todavía hay consecuencias de esta enfermedad nueva. Entonces, muchos en esa época hicimos consulta por WhatsApp, hicimos teleconsulta, con tal de ayudar en el tema de mejorar la condición de salud de esas personas que nos consultaban por COVID, por posible diagnóstico de COVID. Entonces, ¿qué pasó? Que pues se demostró que sí se podía hacer consulta a aquellos pacientes no graves, entre paréntesis, ¿cierto? Se podía hacer la teleconsulta. La idea de la telemedicina es una idea innovadora, sobre todo porque pues, lo que se pretende actualmente con toda esta regulación y con esa idea de innovación en el sistema de salud, que es enfocar todos los aspectos, todas las dimensiones de la salud hacia la prevención de la enfermedad. El tema de telemedicina en Colombia viene desde el año 2019, que fue donde se reglamentó realmente. Eso es reciente aquí. En Latinoamérica, el país que va más avanzado en este aspecto es Chile. Después le sigue Argentina y creo que viene posteriormente Uruguay. Después sigue Colombia. En Colombia pues hay una aplicación muy incipiente de la telemedicina. Estos procesos actualmente están aplicados en Bogotá y en Medellín, y en el resto del país no hay proyectos de telemedicina todavía. Por allá en el Pacífico hay uno, son 3 o 4 proyectos, no es más. Entonces, ¿cuál es la idea? Que aquellos pacientes crónicos, es decir, esos pacientes diabéticos, hipertensos, aquellos a los cuales se les puede manejar su enfermedad crónica, ¿verdad?, se les puede hacer una consulta especializada. Ese paciente crónico es manejado por el médico de primer nivel, ¿sí?, y cuando ese médico de primer nivel necesita la ayuda o los conceptos del especialista, debe solicitar la interconsulta. Por ley, el hipertenso, el diabético, debe ser visto por el especialista en medicina interna, en cardiología, y el endocrino por lo menos 2 veces al año. Ustedes saben todas las barreras de la atención que hay en temas de salud, sobre todo administrativas, porque si hay algo pues que ha caracterizado este sistema es el tema de las barreras administrativas, la EPS.
No, que la EPS no contrató al cardiólogo, la EPS no contrató al médico internista, entonces por eso no hay citas. Entonces tenemos esa dimensión estratégica, analizar, digámoslo así, en una región de Colombia cómo podemos aplicar la telemedicina. Identificamos el problema. Todos esos pacientes crónicos que viven en provincias, que viven en pueblos, que viven en zona rural, que jamás en la vida han tenido una consulta especializada, por todas las barreras de la atención que usted quiera, ¿verdad? Segundo, la posibilidad o la barrera geográfica por la lejanía que ese paciente pueda tener a ir a una consulta especializada en una ciudad intermedia o en una ciudad capital. ¿Ok? La dificultad económica que tenga ese usuario. No tiene los pasajes, no tiene dónde quedarse allá, digamos así, una consulta a Barranquilla, a Cartagena, a Bogotá, para que lo vea el especialista en cardiología. Entonces, ¿cuáles son las bondades que ofrece la telemedicina? Llevarle esa consulta al paciente para que sea más asequible, que el cardiólogo lo vea. Ese es el desarrollo del proyecto. ¿Cómo vamos a desarrollar esa innovación? ¿Y quién la va a financiar? Bueno, esta innovación tiene unos aspectos importantes. Uno, el uso de un software que permita la intimidad de la historia clínica. Ustedes saben que la historia clínica de todos nosotros es un documento privado, es suyo, ¿ya? ¿Y quién tiene que conocerlo? El médico que lo trata y usted, y un familiar que usted autoriza, y más nadie. Si usted autoriza, si hay otras personas que le requieren ver su historia clínica, pues usted tiene que dar la autorización a usted como dueño de su historia, y eso debe quedar claro. Entonces se requiere de un software especializado para que se conserve ese tema de prudencia, digamos de secreto de la historia clínica, que debe conocerla el paciente y el médico que lo trata. ¿Ok? Entonces se necesita un software especial para eso. Hay una entidad receptora que está en el primer nivel, que es donde está el paciente, o lo más cercano al paciente, el pueblito, y está la entidad, esa es la entidad emisora, y está la entidad receptora, que es el hospital o clínica de segundo y tercer nivel, que es donde está el cardiólogo, donde está el médico internista. ¿Cómo funciona? ¿O cómo va a funcionar este proyecto? El paciente llega a su primer nivel, allí está o una enfermera jefe o un médico de primer nivel quien lo va a examinar, le toma presión, le toma pulso, es decir, hace todo el examen clínico. Ese examen clínico es enviado al médico cardiólogo que está en la ciudad y revisa que todo esté bajo control, hará las preguntas pertinentes y solicitará exámenes. Si requiere de un electrocardiograma, bueno, allá mismo en el primer nivel se lo hacen y se lo envían por ese software al cardiólogo. Él allá, donde está, en el tercer nivel, lo interpreta, da su diagnóstico y envía medicamentos y solicita otros exámenes que requiera el paciente. Y listo. El paciente fue visto por cardiología a manera de teleconsulta. Se resolvió un problema de barrera de la atención administrativa. Se resolvió un problema de barrera de la atención por el tema geográfico y barrera de la atención por los problemas económicos del paciente, los problemas intrínsecos del paciente, la imposibilidad de viajar, el no tener recursos, etcétera, etcétera. Entonces usted resolvió un problema allí. ¿Quién lo financia? Bueno, entonces están las IPS, están las GPS, hasta ahora, la idea es que las van a quitar, y está el Ministerio de Protección Social, el Ministerio de Salud.
y Protección Social, responsables de la salud de los colombianos. Entonces, se busca el recurso a través de esas entidades. ¿Qué pasa después? La explotación de resultados. Hago una comparación, ¿ya?, de lo que era antes la consulta especializada sin telemedicina a lo que es la consulta especializada con telemedicina. ¿Cuáles fueron los beneficios de la institución, de las instituciones donde se presta? ¿Cuáles fueron los beneficios para el paciente? ¿Ya? ¿Y cuáles fueron los beneficios para el sistema? ¿Por qué? Beneficios para la institución. Bueno, el recurso que se obtuvo al atender tantos pacientes por teleconsulta. Eso asegura un recurso económico. Segundo, los beneficios que puedan obtener las IPS, tanto la emisora como la receptora. Tercero, el beneficio del paciente. Se atendió, lo vio el especialista, hizo un diagnóstico, hizo un análisis y le generó un plan de tratamiento. Otra para el paciente, que el paciente recibe su valoración y va a reducirse la posibilidad de que el paciente se complique, ¿verdad? Porque no fue atendido, porque no se tomó los medicamentos. Entonces esto es un gana-gana, aquí gana todo el mundo. Y el sistema de salud, pues, ¿qué gana? Que ese paciente no se nos complique, se nos convierte en un paciente de alto costo. Por ejemplo, un paciente hipertenso que termine en una enfermedad renal aguda, ¿verdad? Y esa enfermedad renal aguda, ¿qué implica? La atención en centros especializados, las diálisis, las valoraciones por especialistas, etcétera, etcétera, etcétera. Listo, bueno, y ahí les di mi idea de innovación, de mi proyecto de innovación. Ok, bueno, entonces así espero que esa idea de innovación que tuvieron al principio, la actividad AK1, la apliquen para esta metodología, ¿no? Estas dimensiones no, estos pasos a pasos a seguir, ¿verdad?, para llevar a cabo la idea de innovación. Bueno, si tienen alguna pregunta, porque ahorita me voy a dedicar a calificar las actividades AK2.